En el calendario tenemos un par de versos, bueno, un par de citas que vamos a ver antes de leer el libro que tenemos para hoy. Lucas 9. Entonces la otra era 9:28. Que dice... Dice, como 8 días después de estas palabras, Yahushua tomó a Pedro. Entonces, esto está en Lucas y en otros un poco más, se dan otros detalles, pero vamos a leer esta nada más. Por si quieren ver más detalles después conectados con este día los pueden hacer, obviamente buscando ahí en las otras citas donde se habla de este evento. Y dice, como 8 días después de estas palabras, para 8 días, sabemos hoy estamos en el 8.º día, le llaman, esta es la octava asamblea, Shemini Atzeret, porque es el 8.º día ya que sigue a los 7 de Sukkot. Entonces hay quienes llaman este día el 8.º día de Sukkot, pero la escritura dice que Sukkot son 7 días. Después añade Shemini Atzeret, la octava asamblea. Entonces eso quiero dejarlo claro. Y lo digo por la separación que normalmente hacemos, que siento en cierta forma, no que vaya a ser un obstáculo inmenso, pero en cierta forma como relacionado con el hecho de que Moshe dijo que él se iría por 40 días y 40 noches y el pueblo le estuvo esperando un día antes, básicamente, bueno, unas horas antes, y como no llegaba hicieron el becerro de oro por no estar preparados para esperar unas 12 horas más. Entonces creo que eso es lo que representa esa unión que muchos hacen, que se puede perder, o sea, que muchos esperen que sea en el último día de Sukkot, sin entender que es en Shemini Atzeret, en el 8.º, que tienen que cumplir los 7 enteros, y después llega el 8.º, donde se da la reunión, porque sería en este día cuando los 144.000 van a ser cosechados, transformados, el 8.º día, ¿verdad? A partir del inicio de Sukkot. Y esto de Sukkot, 7 días, y Shemini Atzeret como el 8.º, es un reflejo de el mes de Aviv, donde es Pesach y Matzot. Todo empezó en Pesach y todo terminará en Shemini Atzeret. Pesach es la introducción para Matzot, que son 7 días. Shemini Atzeret es la conclusión de Sukkot, que son 7 días. Pesach es el cordero de la redención para salir del éxodo, recuerdan, de la esclavitud. Shemini Atzeret es el final del segundo éxodo, que es en Sukkot, y etcétera, etcétera, todo lo que se puede hacer ahí. Entonces, mucha gente también llama Pesach a Matzot y Matzot a Pesach, por esa misma unión que hay entre el primer día, bueno, entre el 14, que es Pesach, y el 15, hasta el 21, ¿verdad? Que viene siendo, bueno, 22, los días de Matzot, 7. Entonces, leo aquí, como 8 días después de estas palabras, Yahushua tomó a Pedro, a Yahuhanán y a Jacob. Jacob, de hecho, del que vamos a leer ahora, bueno, ahí ando Jacob, entonces puede ser que sea el otro. Jacob y Yahuhanán, que representan a los dos testigos, Yahuhanán a Eliyahu, porque Eliyahu vino como Yahuhanán el inmersor, ¿verdad? Juan el Bautista. Y Jacob, porque es el nombre del padre de las 12 tribus, y el último viene por las 12 tribus, los 12.000 de cada tribu, los 144.000. Y Pedro, como es piedra, representa al Mesías, la piedra angular. Entonces, Pedro, Yahuhanán y Jacob representan a Yahushua, el Mesías, Eliyahu, Elías, y el profeta como Moshe, el testigo, junto con Eliyahu. Y dice, y subió al monte a orar, subió a la montaña, ¿verdad? Dando a entender, bueno, por un lado lo de ir a las montañas y por otro lado lo de el ascenso que se va a dar ese día. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió, se dio una transformación, como el día de la transformación, Shemini Atzeret, del 8.º. Y su vestido se volvió blanco y resplandeciente.
y 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moshe y Eliyahu. Entonces ahí vemos a Yahushua, Moshe y Eliyahu ante Pedro, Jacob y Yahuhanán, como si fuera un reflejo. Exacto. Y dice, estos aparecieron rodeados de estima y hablaban de su partida que Yahushua iba a cumplir en Jerusalén. ¿Verdad? Ellos estaban hablando de lo que estaba pasando ahí en ese momento, pero en lo profético, ¿verdad? Como dije, es el 8º día, Shemini Atzeret, suben, se transforman, suben a las montañas, se transforman, se transforma Mashiach y aparecen los que ya Yahweh se había llevado. Entonces se da la reunión de los vivos y los muertos, ¿verdad? Moshe ya había muerto, Eliyahu no. Entonces en sí la reunión con todos, se hayan ido como se hayan ido. Después dice, estos aparecieron rodeados de estima y hablaban de su partida que Yahushua iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos vieron la estima de Yahushua y a los 2 varones que estaban con él. Vean eso también, para ver si les suena familiar con la congregación aquí. Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño. Tú ya como todo. Era siempre sueño cuando pasan cosas. Dice, rendidos de sueño, pero y me refiero a las fiestas, ¿verdad? No es que aquí tal vez 1 o 2. Rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos, vieron la estima de Yahushua y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que mientras estos se alejaban de él, Pedro dijo a Yahushua, Maestro, Tov, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, ¿verdad? Hagamos 3 Sukkot. Eso muestra que era el 8º día. Ellos estaban ahí en las montañas celebrando Sukkot, enramadas. Cuando vengan Moshe y Eliyahu, dicen, ya hagamos enramadas. ¿Se van a quedar con nosotros? ¿Ok? ¿Verdad? Porque no entendían que ya se van a ir. Dice, Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moshe y una para Eliyahu. Pero no sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, ¿verdad? Como serán reunidos en las nubes, en la 7ª trompeta, como dice Tesalonicenses. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube, la voz como de trompeta. Recuerden que en hebreo voz y sonido es la misma palabra. Entonces, kol shofar es voz de trompeta o voz de shofar. Y recuerden, el primero es la palabra, el último la voz. Entonces aquí curioso dice, y vino una voz de la nube, y por el hecho de que esto es lo que se tiene que cumplir en este tiempo, recuerden que hay una voz que habla en la inmersión de Yahushua. Y esa voz y ese momento representa la primera manifestación, por varios detalles ahí. Y la transfiguración, por ser lo que se cumple en este tiempo, se conecta con el último. Entonces, aquí va a haber un detalle de eso, por eso lo menciono. Dice, y vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, como curiosamente ayer leíamos en Cantares en inglés, Dodi, la palabra Dodi, que es mi amado, y empieza con la palabra Dod, ¿verdad? Claramente como oyen, pero en hebreo es la Dalet, la Vav y la Dalet, lo cual también es el nombre de David. Por eso David significa amado. Tío también, exacto. También es tío, porque el tío normalmente es muy amado porque trae regalos y todo eso. Entonces, este es mi hijo amado, a él oíd. Al decir a él oíd, está haciendo alusión a la voz, porque la voz es la que se oye. Y se conecta con Deuteronomio 18:15, cuando dice que enviaría un profeta como Moshe, a él había que oír. ¿Sí me explico? Y es porque el mensaje es muy similar, pero se diferencia en un par de cosas. Bueno, dependiendo del evangelio también. Cómo habla Yahweh de los cielos en la inmersión y cómo habló Yahweh desde los cielos en la transfiguración. Es muy leve la diferencia, pero esa leve diferencia es representando el principio y el fin, primero y último. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Yahushua se encontraba solo.
Ahí también se estaba dando a entender que Yahushua es el cumplimiento de la ley y los profetas, Moshe y Eliyahu. Dice, cuando cesó la voz, Yahushua se encontraba solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Entonces, esto sucedió, que estamos viendo aquí, un día como hoy.